Bueno, buen día, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de autor. Los integrantes para esta actividad, Jimmy Fabián Bayona, Yaricel Navarro, Michelle Durani Aldana y yo, Ana Carmen Pulido. ¿Qué es la competencia desleal? La competencia desleal es algo sobre lo cual todo el planeta ha oído dialogar en algún momento. Sin embargo, no obstante, hay un enorme desconocimiento sobre el cual se estima una práctica de competencia desleal, de lo cual sencillamente es una competencia agresiva. Tenemos los actos de competencia desleal más comunes. Entre ellos encontramos la dependencia de negocio. Esto ocurre cuando una empresa que supone la mayor parte de la cifra de negocio de un proveedor busca de esa posición para elegir al mismo un trato especial que ese proveedor no aplica al resto de los clientes. Ventaja de coste. Es quizás una de las actuaciones en materia de competencia desleal que se produce en forma más frecuente. Consiste en que una empresa vende sus productos a un precio por debajo del coste de producción con el objetivo de eliminar competidores del mercado o para desprestigiar la imagen de la competencia. Tenemos el engaño. El engaño se produce cuando una empresa ofrece una posibilidad o cualquier otra fuente de comunicación a una información falsa, incorrecta sobre los productos o servicios que vende. De forma general se trata de anunciar determinadas características que el producto no tiene, que no tiene y que induce a error a los compradores. Imitación constante. En este acto de competencia desleal se produce cuando una empresa copia de forma constante prestaciones de un competidor para boicotear sus lanzamientos y así evitar que prospere y crezca en el mercado. Infracción legal. Suele ocurrir de forma oculta. Algunas empresas logran una posición de ventaja competitiva mediante una infracción de leyes que tienen por objeto regular la actividad del mercado. Actos de confusión. Los actos de confusión son muy utilizados por las empresas, especialmente en actividades públicas. Consiste en hacer crecer el consumidor el producto mostrado que tiene un origen determinado en una composición que no es tal. Puede ocurrir cuando una marca de café anuncia que su café proviene de Colombia para generar mayores expectativas y realmente proviene de Gambia. Introducir a la infracción. Suele ocurrir que empresas con una posición dominante en el mercado inducen a sus clientes o proveedores a incumplir con los contratos firmados con empresas que son competidoras directas. Esta inducción a incumplir los deberes contractuales tienen como objetivo boicotear a una competencia para generarles problemas que les hagan titubear en el mercado. Competencia pública. Comparación pública. Ocurre cuando una empresa usa un producto o servicio de la competencia para realizar comparaciones
inexactas sobre aspectos que no son análogos, comprobables científicamente o relevantes para el producto o servicio. Denigración pública. Suele ocurrir cuando una empresa denigra públicamente la actividad de una empresa de las competencias de forma falsa, sin pruebas. Y es que aunque sea algo de poco sentido común, si los motivos que alega son verdaderos, a la empresa pueden seguir comunicándolos, bueno, hasta ahí comunicándolos. Propiedad intelectual es el siguiente tema que voy a exponer. Se realiza cuando las innovaciones de la mente, producciones, obras literarias, artísticas, así como los símbolos, nombres, imágenes usados en el negocio. La propiedad intelectual se divide en 3 categorías. 1, los derechos creados y conexos. 2, la propiedad industrial. 3, la utilización de las biotecnologías. De los derechos creados y conexos se predican los derechos morales, los derechos patrimoniales. De la propiedad industrial y la biotecnología se predican los derechos en el autor y los derechos de explotación. Tenemos unos conceptos a explicar sobre este tema, que es la creación intelectual. En toda producción de intelecto humano se puede ser objeto de materialización por cualquier medio conocido o por conocer. También tenemos el inventor, que es aquella persona natural que de manera efectiva realiza, materializa o concreta una creación intelectual que puede ser objeto de producción bajo la modalidad de la propiedad industrial. También tenemos los derechos del creador. Este habla que es el derecho que tiene todo inventor a ser mencionado como tal en la patente solicitada o a oponerse a tal mención. Encontramos otros que son los derechos de explotación. Son aquellos derechos cuyo titular pueden ser una persona natural o jurídica y que confieren a esta actualidad exclusiva de fabricar, emplear, comercializar, importar, licenciar y en general de gestionar y disponer de productos o procedimientos protegidos por el sistema de propiedad industrial. Tenemos también el autor. Es aquella persona natural que de manera efectiva realiza, materializa o concreta una creación intelectual a que puede ser objeto de producción bajo la modalidad de derechos de autor o conexos. También encontramos los derechos morales del autor. Los derechos morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, irrenunciables, y su titularidad corresponde a la persona natural que realiza la creación intelectual. Y por último, tenemos los derechos patrimoniales del autor. Son aquellos derechos que permiten la utilización o aprovechamiento de la obra, concediéndole a un titular la facultad de autorizar o prohibir cualquiera de las siguientes acciones: reproducción, comunicación pública, distribución pública, adaptación, edición, traducción, entre otras. Estos derechos, a diferencia de los derechos morales, pueden ser transferidos a terceros por disposición legal o por acuerdo convencional.
Propiedad industrial. Los derechos. Propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial son un conjunto de derechos exclusivos que una persona puede poseer sobre una invención, diseño industrial, patrón o símbolo único. La propiedad industrial se compone principalmente de las nuevas creaciones y los signos distintivos. A su vez, las nuevas creaciones comprenden las patentes de investigación y de modelo de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Características de la propiedad industrial. El concepto de la propiedad industrial supone el otorgamiento a una persona física o jurídica de diversos derechos sobre lo protegido. Primero, el poseedor tiene el poder de la capacidad legal para dar el uso escogido a su bien y con vista a su explotación empresarial presente o futuro. Segundo, en el caso de llevar a cabo la búsqueda de beneficio por parte del dueño, este tiene una posición dominante y monopolística en el mercado al ser el único poseedor. Tercero, permite ceder temporalmente la explotación del bien protegido a un tercero a modo de licencia. Cuarto, alternativamente, la posesión de los derechos indicados supone la existencia de deberes, cuotas o tasas de patente, obligación de explotación en un determinado periodo de tiempo, caducidad de la exclusividad. Quinto, a menudo la propiedad industrial actúa de manera estatal o comunitaria, siendo regulada por la legislación de aquellos países donde se declara o se registra. Marca comercial. La marca es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y los diferentes de los de la competencia. El nombre de la marca es uno de sus elementos esenciales y muchas veces se le trata como si fuera lo mismo. Los nombres se representan en una gran variedad de estilos, como lo son la sigla. Se trata de un nombre formado por letras. Descriptivo es un nombre que describe o da alguna señal acerca de la función del producto. Rimas son nombres pegajosos o divertidos. Sugestivo, nombres que evocan alguna imagen o sensación. Nombres de fundadores. Se utiliza el nombre de las personas que iniciaron o crearon el negocio. Patentes comerciales. Bueno, una patente comercial es un derecho que se concede sobre una invención, un invento. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir su invención que puede ser utilizada ya sea por terceros o en caso de
¿De qué forma? Como contrapartida en ese derecho, el documento de la patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del derecho público la información técnica relativa de la invención. En sí, la patente es un título de propiedad pues, otorgado por el gobierno que da a su titular, persona, ya sea natural o jurídica, el derecho de explotar e impedir temporalmente a otros la fabricación de su invento, la venta o utilización comercial de su propia invención protegida. Existen dos tipos de patentes: patentes de invención, que se protegen por 20 años y pueden ser de procedimiento o de un producto, y la patente de modelo de utilidad, que se protege por 10 años y esta puede ser de producto nada más. La patente de invención, la SIC, señala que los pasos para solicitar una patente de invención se encuentran contemplados en la decisión 486 del 2000. Esta decisión tiene como finalidad su reglamentación en los derechos reglamentarios y adicionalmente que estipule la SIC, que es expedir la circular única que contiene el conjunto de normas que guían a los usuarios o entes económicos acerca de la manera de cómo adelantar los trámites de la propiedad industrial. En sí, la patente de invención protege todo nuevo producto o procedimiento que nos ofrece cuando tenemos una forma o manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Por ejemplo, un método de fabricación de un producto, un descubrimiento, una máquina o aparato o lo que sea cuyo fin sea explotado o comercializado para la sociedad o ya sea hasta para uno mismo. Y que, como ya lo mencioné, en Colombia la duración de esta solicitud es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la patente, y que para mantener vigente esta patente deben pagarse anualidades por años adelantados, cuyo vencimiento se encuentra desde el último día de cada mes en que fue presentada esta patente. Ojo, porque con la falta de pago de alguna de estas anualidades se produce una caducidad del pleno derecho, o mejor dicho, no tendrá necesidad de dicha declaración expresa. En cuanto a la patente de modelo de utilidad, la SIC señala que la patente de modelo de utilidad es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la invención y refuerzos realizados a aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, ya sea una herramienta, un instrumento, un mecanismo o cualquier otro objeto en parte de los mismos que me permita un mejor o diferente funcionamiento de utilización o fabricación del objeto, que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o afecto técnico que no tenía. Según la entidad, los beneficios de esta herramienta radican en que el titular o el inventor pasará a ser el único miembro que durante 10 años puede explotar este invento. La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente producto patentado, explotado por intermedio de terceros, otorgando licencias, transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote la invención. En fin, en conclusión, el beneficio es económico para el inventor o titular de la patente. Siguiente. Enseñas o nombres comerciales. Una enseña comercial es un signo que, siendo perceptible por el sentido de la vista, sirve para identificar un establecimiento de comercio. La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, etc.
El nombre comercial es aquel que lo identifica al empresario. Ojo, solamente al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil. En cambio, la enseña comercial es la que lo identifica al establecimiento comercial. Ojo, al solo establecimiento comercial. En sí, un empresario, ya sea persona natural o jurídica, puede identificar su negocio o empresa con un nombre comercial en cuanto a las actividades de comercialización del producto que comercializa en particular y lo identifica con una enseña comercial, em, el establecimiento de comercio destinado para dicha comercialización. Y así pueden concluir su denominación, la enseña, el nombre comercial y hasta la marca, siendo posible que el empresario escoja un nombre comercial, ¿no? Pues para identificarse, o una enseña diferente para identificar su establecimiento de comercio y una marca diferente para identificar los productos o servicios que comercializa. En este orden de ideas, para la constitución de la empresa, de una empresa em, un producto, en cuanto a la invención del nombre de la sociedad, se debe efectuar sin descomponer los elementos que lo conforman el conjunto marcario, o sea, que cada signo debe analizarse una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, tener mucho cuidado con la ortografía, la unidad auditiva en cuanto a la publicación o publicidad del negocio o la empresa que ya sean redes sociales, y la ideología donde este concepto de invención a la empresa concuerde con lo que comercializa, ¿no? Ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo, por lo que el consumidor no observa al mismo tiempo sus signos. Como pueden observar en la imagen, esa enseña tiene letras como ferretería hablando, tiene un logo, que sería ese círculo, o más bien la ardilla, que sería como un trabajador, em, retratos, em, en fin, en la combinación de todos estos elementos se le llama enseña. Continuaremos con los símbolos de derecho de autor. ¿En qué consisten los símbolos de derecho de autor? Aunque el uso de la mención de reseña de los derechos de autor ya no es requerido por las leyes, es a menudo muy beneficioso. El uso de la mención es aún importante para el estatus de los derechos de autor de obras más antiguas. La utilización de las menciones y símbolos puede ser importante, ya que notifica al público que la obra está protegida por los derechos de autor. Identifica el titular de los derechos de autor y muestra el año de su primera publicación. Un ejemplo de este tenemos el copyright, que se simboliza con una C dentro de un círculo. Esta hace referencia a la primera publicación de la obra. En el caso de compilación u obras derivadas que incorporen material previamente publicado. Basta con el año de su primera publicación. El año de la primera publicación puede omitirse si se reproduce una obra pictográfica, gráfica o escultórica acompañada de texto, en tarjetas de felicitación, postales, artículos de papelería, joyería, juguetes o en cualquier otro artículo de utilidad. También podemos encontrar otro símbolo, el cual sería la R dentro de un círculo, que hace referencia a una marca registrada. Esta pues, se utiliza generalmente para hacer referencia o mencionar a una marca en específico, la cual ya esté registrada por derechos de autor.
También tenemos la TM, que es trademark, rodeada por un círculo, y hace referencia a la marca comercial. Es bastante similar a la marca registrada. Se utiliza técnicamente de la misma manera. A continuación seguiremos con los delitos que podrían perjudicar a los derechos de autor a una persona a la cual ya tenga registrado, pues, bajo su nombre algún derecho de autor. En primer lugar, pues debemos mencionar que para Colombia la defraudación de los derechos patrimoniales de autor incurriría en prisión en un estándar de 2 a 5 años o una multa de 20 millones a 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Quien, salvo las excepciones, pues pueda cometer alguno de los siguientes delitos: por cualquier medio o procedimiento sin autorización previa y expresa del titular, reproduzca obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o transporte, almacén, conserve, distribuya, importe, venda o ofrezca, adquiera para la venta o distribuya o suministre a cualquier título dichas reproducciones. Adicional, también tenemos la represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier otra obra de carácter literario o artístico sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes. Alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes. Disponga, realice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título, sin autorización previa y expresa de su titular. Adicional a esto, también podemos ver la recepción, difunda o distribuya por cualquier medio sin autorización presa y expresa del titular las emisiones de la televisión por suscripción. Gracias por haber asistido, haber visto nuestro video, profesor. Recuerde que somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana y gracias por su atención.